Analizando, un programa dirigido por Ismael Hernando Arango, con temas económicos, políticos, sociales y muchos más. Analizando de lunes a viernes, de 7 a 7:30 de la noche. Analizando. Cerraremos con un gran invitado, precisamente que va a ser candidato a la Cámara de Representantes. Hablaremos de otros temas que tienen que ver también con este personaje, que hace unas denuncias de vieja data y que hoy nos va a explicar paso a paso por qué tomó la determinación de ser candidato a la Cámara. Importante que hoy en esta mesa de trabajo tenemos invitado al doctor Jaime Echeverry Marín, abogado de profesión y exalcalde del municipio de San Pedro de los Milagros. Precisamente en esos recorridos como alcalde en ese municipio hizo algunas denuncias en temporadas anteriores. Y hoy precisamente como candidato a la Cámara de Representantes nos tiene novedades, porque este hombre precisamente está hecho de esa forma que es impropia de los colombianos, que es tener la mente libre de todo pensamiento negativo en cuanto a la corrupción, y es uno de los proyectos que tiene en la Cámara de Representantes a futuro. Con las buenas noches, doctor Jaime Echeverry Marín, cuéntenos cómo va el proceso San Pedro de los Milagros, sobre todo que el Consejo de Estado ya determina por la ley 1881 cuál es el camino que sigue en cuanto a esta demanda. Jorge, buenas noches y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. A ver, el Consejo de Estado en la demanda que se tiene contra el actual alcalde de San Pedro en su condición de concejal, que lo fue antes, el Ministerio Público había emitido aquí en primera instancia concepto de pérdida de investidura. Ahora en segunda instancia la Procuraduría, Ministerio Público, pidió nuevamente al Consejo de Estado que mantuviera esa pérdida de investidura porque los argumentos que presentó la parte demandada no tienen pues, ninguna razón de ser, porque todo está aprobado que el alcalde cuando fue concejal era empleado de Colanta y votó acuerdo para favorecer a la empresa, inclusive que en ese tiempo era la única empresa que se favorecía, y de ahí pues su camino político y todo lo que le abrieron a otra cantidad de concejales que he venido demandando y que habrá que demandar con fundamento en estas decisiones del Consejo de Estado y de las normas que rigen la materia para evitar la corrupción, que es la pelea que estamos dando. ¿Qué sigue entonces en este proceso? A ver, entró la ley 1881 de ahorita del 15 de enero en vigencia, que estableció la doble instancia para los aforados, esto es, para el Congreso de la República, para el Parlamento, porque para concejales y diputados la doble instancia ya está regulado en la ley 617, por ahí en el artículo 49 en el parágrafo segundo, pues ya uno sabe eso de memoria de tanto voltear con esto. Entonces, en principio, no llegaría a estas personas, a concejales y diputados. Sin embargo, esa ley, a mi modo de ver, se excedió, porque la ley es para cumplir con los tratados internacionales, porque todo mundo en todo juicio debe tener doble instancia, y no estaba, y muy bien traída la ley en ese sentido. Pero allá le metieron el miquito que la acción prescribe en 5 años, eso sí dice el artículo 6 de los 23 artículos que trae la ley 1881. Y entonces es una cosa muy grave, supremamente delicada, porque eso, como le decía antes de iniciar este programa, es el altar, es el monumento a la corrupción. Porque si las acciones prescriben en 5 años, entonces cuando se descubre un delito y el robo que hacen los políticos tradicionalmente, eso regularmente no es ahí mismo, pues miremos a Reficar, a Odebrecht y todas estas cosas que aparecen con los años. O sea que cuando se descubre el delito, ya prescribió la acción. Esa es una trampa que hay en la ley y una burla para los colombianos. Eso vulnera el principio de moralidad, de transparencia, de lo que usted quiera, viola muchas normas de la Constitución, de manera que la norma es inconstitucional. De suerte que si no la han demandado, me tocará a mí demandarla, y yo aspiro a llegar al Parlamento para proponer la reforma o demandarla directamente, porque eso sí es el colmo del abuso, y con lo que están felices. Yo he notado que algunos concejales, y con justa razón, de mantenerse la ley, la acción les prescribió, los que han pasado 5 años atrás. Pero resulta que hay un principio de derecho en la ley, que es el principio de caducidad y de prescripción, que está fijado en el momento de la presentación de la demanda. Cuando la demanda se presenta en vigencia de una ley, así salgan muchas leyes nuevas,
el proceso ha de terminar con la ley que empezó. Ese es el tránsito de legislación. Entonces, como por ejemplo en el caso de este alcalde de San Pedro, la demanda se presentó en vigencia de la ley 144 del 94, que no traía término de prescripción. Por esa ley ha de terminar el proceso y todas las demás demandas que están andando. O sea, desde 1991, todos los que hayan violado la ley en materia de conflicto de intereses, de diputados, concejales y parlamentarios, y se haya presentado la demanda antes de la 1881, por esa norma ha de terminar. O sea que ahí no hay prescripción en ningún momento. Los que hayan violado la ley a partir de ahorita, de esta 1881, de enero. Es de enero, entonces con 5 años ya, borrón y cuenta nueva, pues, lo que es la bendición a la corrupción. Entonces es una norma pues que hay que demandar, porque me parece a mí que es el colmo del abuso. Una época como en la que estamos, donde la corrupción campea por todos los lados y viene el presidente a sancionar una ley como premio a todos los corruptos. Entonces yo creo que nosotros estamos llamados, quienes estamos haciendo actividad política, quienes estamos en el ejercicio profesional del derecho, a actuar con ética y con transparencia y a enfrentar estos monstruos, porque es que esto es increíble. Y yo me he cuestionado, porque todo el mundo dice quiere cambio, pero a la hora de ir a las urnas se vota por los mismos. Y es la misma manipulación, la misma compra. Uno va a ciertos sectores donde le dicen, no, pero si me paga el voto, voto por usted. ¿Qué hay para mí? ¿Qué es lo que me van a dar? La gente tiene una visión inmediatista. No toda. Afortunadamente yo veo que este país se va a volcar en estas elecciones. Pero quedan amplios sectores donde la gente está esperando que le paguen el voto. Y es muy duro decirlo, pero el político tradicional regularmente tiene unas componendas, unos compromisos con el doctor tal, con el parlamentario tal. Esas personas no lo apoyan a uno. Eso vota uno corriente cuando va a buscar un voto por allá. Uno tiene que buscar ahora que voten por uno las personas, los que no votan, que viven resentidos con los políticos, que se abstienen como una forma de protesta. Hay que invitarlos a que voten, porque el no votar o el anular el voto o el votar en blanco es simplemente legitimar a los mismos de siempre. Entonces hay que llamar a la gente a que vote por personas nuevas, que estén ahí, pero que no tengan tacha. Lo que pasa es que son muy poquitos los que no tienen tacha. Yo veo que desde que empezó el proceso de la parapolítica van 80 o 100 senadores y representantes de la Cámara investigados o en la cárcel y toda esa serie de cosas, lo que es muy delicado, porque estas personas son las que se han encargado del desplazamiento. O sea, son los que sacan a la gente de sus terruños, de las masacres y todo eso. No entiende uno cómo la gente ha salido a votar por ellos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que se vote por personas nuevas, que no estén con esas tachas y que si han estado ahí, pues hombre, sean personas probas. Yo he propuesto muchas veces que a la política llega mucha gente a robar, a llevarse el patrimonio público. Y yo te decía ahora, la gente aspira a llegar a las alcaldías, por ejemplo, con el concepto de que yo me llevo el 10% de los contratos. Y hay gente que tiene esa creencia, que existe esa norma, dice que el 10% de los contratos. Eso es un robo. Eso es, pues, no sabría yo cómo ponerle calificativo de lo horrible que es eso, porque al alcalde lo eligen y tiene un sueldo, y tiene unas primas. A uno como alcalde le pagan. Eso del 10% ese es un robo. Y entonces, si no fuera robo, ¿por qué salen a esconder los capitales? ¿Por qué ponen eso a través de terceros? Los colombianos sabemos dónde está el foco de la corrupción, pero convivimos con ella muchos y la toleramos. ¿Por qué no se hace una investigación a alcaldes, a gobernadores, a magistrados, cuando uno tiene un sueldo y gasta mucho más de lo que es el sueldo y todo el mundo lo ve y todo el mundo calla y criticamos la corrupción, pero participamos de ella? Continuando con nuestro invitado, entonces, ¿qué viene con otras demandas? Porque también hay otras demandas que tienen que ver con otros concejales del municipio de San Pedro de los Milagros. Y como dice el cuento, si no hay uno, hay dos o hay tres. Entonces pueden haber muchos más. Sí, es que lo habíamos dicho en un programa pasado, que en el asunto de Colanta, en el abuso pues que ha tenido históricamente, son 57 municipios abusando de su poder, utilizando el personal, los empleados, en fin, a todo mundo, obligándolos
Algunos llegan de buen agrado, pero la mayoría obligados o intimidados, que si no votan por el candidato que les ponen, pues entonces salen de la empresa. Y efectivamente, si no cumplen las directrices, lo sacan. Cuando yo era alcalde y logramos que Colanta pagara impuestos, 2 concejales de Colanta que votaron, los echaron. El uno como con 12 o 15 o 17 años, echaron a los 2 concejales. Y eso no pasa nada. Y la gente aplaude. Yo me quedo sorprendido cuando algunas personas aplauden que echaron a esos 2 en el lenguaje coloquial, que por torcidos y por volteados. Hombre, yo creo que lo que hay que demandar es a esos concejales que le ayudan a robar el presupuesto al municipio. Ojalá cuando estas demandas salgan, haya otras personas que tengan el valor civil de demandar a estos concejales que han venido exonerando a esa empresa para que no pague. Y ellos sí le paguen al municipio lo que le ayudaron a la empresa a quedarse con los recursos que eran del pueblo. Porque eso se debería devolver. Porque es que ahora viene una cosa muy grave. Con esta sentencia que yo estimo que en menos de un mes, porque según los términos procesales, en los 20 días siguientes se ha de dictar la sentencia. Y los magistrados lo han estado haciendo. Yo no sé cómo los rumores de pueblo, que ya tienen el Consejo de Estado negociado, que ciertos senadores les tienen eso arreglado allá, que ya ganar, bueno, toda esa serie de cosas que se mueven en los pueblos. Y eso con ese tema del cartel de la toga, uno siempre le da hasta susto. Pero yo creo que los magistrados que hay hoy en día, si hay alguno corrupto debe estar temblando, porque ya vemos lo vergonzoso. Yo sentía vergüenza ajena cuando llevan a un magistrado de la más alta corte para la cárcel. Uno como abogado se pone en cuerpo ajeno y eso es una cosa muy dolorosa. Yo no creo que hoy alcancen a corromper las altas cortes. Si acaso lo harán con algunos funcionarios, para que el proceso no pase al despacho del magistrado. Pero yo creo que todo eso se viene superando, porque entonces la Constitución y la ley han dado la prerrogativa y la jurisprudencia, que cuando salen varios fallos, varias sentencias en el mismo sentido, cualquier ciudadano puede pedir la unificación de la jurisprudencia, y eso se llama el precedente vertical, lo que quiere decir que los jueces inferiores tienen que cumplir las decisiones que sacan los superiores. Ya nosotros presentamos esta demanda contra este alcalde porque a un concejal anterior le decretaron la pérdida de investidura, como se la decretaron a este, y en ese sentido hemos demandado otros 5, hay otros 2 para demandar, de San Pedro y otros tantos de otros municipios. Por ahí vi yo que ya demandaron al alcalde de Entre Ríos, otro abogado lo demandó por haber sido concejal de Colanta y haber votado el acuerdo. O sea, porque eso es una constante y esto se tiene que caer porque ese abuso se tiene que terminar. Y es que la pelea no es contra estas personas las utilizan los empresarios que los ponen a trabajar para ellos. Pero a veces la gente no cae en cuenta y es feliz siendo utilizada, como en la política, como en tantas cosas. Entonces nosotros pediremos la unificación de jurisprudencia para que así se deje de abusar, no solo por Colanta, sino por otras tantas empresas que ponen a pagar los impuestos a los demás y los más grandes no pagan. Y esa es una política que ha venido trayendo el Estado colombiano, en premiar a los que más tienen y en castigar a los que más tienen. Lo acabamos de ver con el salario mínimo. Ese es un procedimiento que nosotros tenemos que atacar. De ahí mi aspiración de llegar al Parlamento. Esta es la segunda vez que intento y uno se encuentra con tropiezos, pero comparando esta campaña con la anterior, me encuentro que en esta hay menos obstáculos que en la pasada. ¿Por qué? Porque hay más gente consciente en todas partes que está resentida, aburrida, cansada, como dicen por ahí, mamada, de que le tomen el pelo. Y entonces vemos cómo está la estadística en Colombia. En un país donde el 60% de los ciudadanos no votan y siempre salen los mismos elegidos, entonces yo creo que si una buena parte de los que no votan salen a votar, entre todos logramos cambiar esto. Y si generamos ese precedente judicial, el abuso se va a acabar. Porque no es dable que una empresa se beneficie a costa de los demás. Pero lo más grave en esto es que tengan a las personas de idiotas útiles. Porque enseguida, cuando se pierde el beneficio, lo sacan. Mire el caso de estos 2 concejales de San Pedro. Ya nadie los determina. En Colanta les voltearon la espalda y a todo mundo le cierran las puertas de lo que tenga que ver con ellos. O sea, los utilizaron y no más. Los utilizaron como están utilizando a los otros, como los están utilizando para mantener el imperio. Pero el imperio, cuando ya no le sirven, lo saca. Y nosotros tenemos que bregar a buscar, a acabar con este abuso desde un nuevo patrón de educación, donde la gente valga por lo que es, como ser humano,
pero esta gente le pone precio a la cabeza de la persona. Si me sirve, vale, si no, no vale. Entonces, nuestra lucha, y de ahí también la aspiración a la Cámara de Representantes, para llevar leyes allí, donde se puedan traer modelos educativos diferentes, donde la persona se le eduque desde el ser, desde el valer por sí misma, no por el precio que le pongan los otros, porque la educación que nosotros tenemos hoy es: estudie mi hijo para que sea alguien en la vida, escale, saque títulos para que consiga un buen puesto. Eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo porque todos tenemos talento, pero nosotros en el colegio y en la universidad nos sacan todos como una canción que veo por ahí, que lo sacan como salchichas. Todos salimos con el mismo rasero, cuando todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Y en estas empresas, en estas fábricas, nos meten como estábamos en la época medieval. No hay cambios. Es más, las aulas educativas de hoy son como las de ayer. Afortunadamente la tecnología nos está permitiendo innovar y llegar mucho más lejos, porque nosotros tenemos que llegar al Parlamento para buscar los cambios que este país necesita en materia empresarial, donde los impuestos se paguen de manera justa, que cada uno pague como dice la Constitución, como dice el artículo 95 en el numeral 9, cada uno paga de acuerdo a sus ingresos. Pero mire el caso de Colanta, no, paguen ustedes por bobos que ustedes no tienen concejales que lo representen y cárguenos a nosotros que somos los que tenemos el poder aquí. Pero ese es el ejemplo de una empresa, pero hay otras tantas que se valen de esta misma modalidad. Nosotros tenemos que buscar que la gente se eduque para que se reconozca a sí misma y no para que la utilicen. Pero mire el sistema educativo que tenemos. Nosotros vamos a la escuela y es muy importante conocer la historia, pero sería bueno que cada uno la conociera por su propia cuenta de lo que le gusta. Pero ¿qué se gana un niño con conocer a Santander, a Bolívar, o a Hitler, o al que sea? Conoce a todo el mundo, pero no aplica esa frase bíblica que dice: conócete a ti mismo. Porque nos ponen a vivir para los demás y no para nosotros mismos. Y ese es uno de mis pilares de mi campaña a la Cámara de Representantes. Y en cuanto a temas que tienen que ver con la candidatura a la Cámara de Representantes, ¿qué candidatos hay de la región realmente, sobre todo en estos territorios que usted ya conoce como el ABC, en cuanto a sus determinaciones y sus ires y venires en temas que tienen que ver con corrupción y en política? Pues hombre, a ver, yo me inscribí por el Partido Verde y quedé con el número 106 para solicitarle para la ciudadanía que quien crea en estos postulados nos apoye de manera libre y espontánea. Aquí no le pagamos un voto a nadie, ni prometemos puestos, ni dádivas, ni regalos. ¿Hay una página, hay algún lugar en que se puedan Sí, comunicar? claro, la página con mi nombre, Jaime Echeverry Marín, ahí está el Face. Bueno, en estos días vamos a sacar una publicidad, obviamente, unos volantes y el pastel, pues para que la gente lo tenga a la mano. Porque yo digo, o sea, hay que hacer unas inversiones, por lo menos en la publicidad, que sea inmediata, porque estamos llegando pues por las redes y todo esto. Porque en la región yo sé que hay una compañera que es del municipio de Yarumal y está en la misma lista que yo. Pero por lo demás yo veo que candidatos de la región no los hay. Y regularmente los políticos tradicionales llevan a sus amigos, al doctor no sé qué de la Cámara, de otros lados. Y yo pongo el ejemplo inclusive en un escrito que acabo de hacer. Y es que, por ejemplo, la región de Oriente, en los municipios de Oriente ahí hay buena infraestructura vial. Hay un municipio donde veo 6 polideportivos. O sea, el Oriente se desarrolla enormemente. Y el norte carece de todas esas cosas. Pero la razón es elemental. No hay líderes que representen al norte. Entonces, van los candidatos de Oriente o de Occidente o de cualquier lado y sacan votos en todos los pueblos con sus amigos tradicionales. Pero el resultado lo tienen y llegan a la Cámara o donde sea. Y a la hora de ejercer actividades para desarrollar proyectos, para que llegue el presupuesto, ¿para dónde se lo van a llevar los líderes? Para sus regiones. Por eso es que en Oriente hay una gran infraestructura y en muchos municipios de otros lados. En el norte carecemos de eso. Se necesita un líder que, entre otras cosas, que siquiera me hizo la pregunta, un líder que genere liderazgo. Los líderes que hemos tenido en la región son líderes de yo con yo, ellos mismos. Y a la gente le dicen, no, es que usted tiene que hacer filita. A usted, no. La gente, todos tenemos talento innato, todos tenemos liderazgo. El líder es el que hace líderes. Y yo tengo como consigna, como propuesta, yo hago liderazgo para tener líderes, no borregos. Yo prefiero que las personas que se hacen a mi lado y van creciendo sean mis contradictores, no mis siervos y mis borregos, como es la política tradicional, y así desplazan a todos los líderes de la región. Yo propongo hacer un gran liderazgo para toda la región.
para poder llevar recursos, desarrollar proyectos, obras, pero sobre todo hacer líderes, verdaderos líderes. Y no solo eso, despertar el liderazgo, porque todos lo tenemos en muchas líneas de pensamiento, de conocimiento, de lo que sea. Y en materia política, que no hayan allá siervos, borregos y serviles, como es el suceder en muchas campañas políticas, en muchas estructuras políticas, donde la gente es una mera ficha y no es una persona. Doctor Jaime, para culminar, ¿cuál es su fórmula? Mi fórmula al Senado es el doctor Iván Name, que ya ha sido senador varias veces y me he inclinado por él porque es del Partido Verde y es una persona que conozco de hace mucho tiempo y hasta donde sé yo no le conozco ninguna investigación de corrupción o cosas por el estilo, porque mal haría yo ponerme a apoyar a una persona que tenga máculas, que es lo que yo no quiero apoyar y es lo que yo quiero entrar a cambiar. Yo le propongo a toda la comunidad antioqueña y especialmente a mi querido norte que ayude a llegar a desarrollar el liderazgo, a implementarlo, a generar escuelas, corporaciones, fundaciones, asociaciones, donde los niños y los jóvenes se encaminen y se les pueda hacer el quite al camino de la droga, de la prostitución, de la pérdida del sentido de la vida, sobre todo en el licor, porque es bien traído que la gente consuma licor y desde el licor vienen, es el puente para la cocaína, la marihuana, la bazuca y toda esta serie de cosas. Hay que hacer programas, enfrentar lo que ya hay, pero sobre todo hacer una tarea preventiva, porque Colombia no conoce sino de represión, cárceles, condenas altas y no previene. Vamos a trabajar sobre la prevención. Repitamos, Jaime, para culminar el número a la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias. Yo le pido a todos los antioqueños que apoyen el número 106 por el Partido Verde y el número 100 por el Partido Verde al Senado. 106 a la Cámara y número 100 al Senado por el doctor Iván Name. Mi nombre es Jaime Echeverry Marín y mi compromiso es con usted.